Shalom Lekulam. Shavua Tov, una bendecida semana en obediencia, sabiduría y entendimiento, amados Ahim y Hayot de la casa de Israel, hijos del soberano del universo, justificados por su sangre, en nuestro Mashiach Yeshua, la roca eterna de nuestra salvación. Bienvenidos a este espacio una vez más que por su gran benevolencia el Elión, el Altísimo, nos concede para seguir profundizando en el conocimiento de su santo nombre y la instrucción que su palabra nos enseña para ponerla en práctica y seguir creciendo en justicia para así alcanzar la estatura y plenitud del Rey del Universo, quien quiere hacernos íntegros y completos en él. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tav, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional, Esperanza, Misión Casa de Israel, correspondiente a la primera aliyá de la Parashá número 31, que lleva por nombre Emor, que significa habla, relacionando las palabras que Yod-Hei Vav-Hei le dijo a Moshe para que hablara a Aarón y a su linaje sacerdotal en cuanto a las situaciones y condiciones que debían evitar para contaminarse y mantenerse aptos, consagrados, puros, apartados y limpios para ejercer el servicio a su majestad Yod-Hei Vav-Hei, trazando correctamente el mensaje de verdad y como anticipo profético de la entronación del sumo sacerdote, el Cohen Gadol y Rey, santo y sin mancha, nuestro Mashiach y Redentor, Yeshua. Esta aliyá la podemos encontrar en el libro Sefer Vaikra o Levítico, capítulo Perek 21, Pasukim, versículos del 1 al 15. Antes de empezar, demos gracias al eterno, soberano, justo y benevolente Eloheinu, nuestro Dios, que nos extiende la invitación para buscar primeramente de su reino y su justicia, donde Mashiach está sentado a su diestra, porque es el poder de su palabra y quien nos ayuda a enfocar y poner nuestra mirada en los asuntos de los Shamaim y no en las del mundo, porque estamos en él, pero no pertenecemos a él, y a las cosas del mundo hemos muerto. Y ahora nuestras vidas están guardadas en él, porque es quien nos justifica y nos hace santos, nos acerca y nos conduce a todo propósito como linaje sacerdotal. Hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorá. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Y para el inicio de esta primera aliyá de la Parashá Emor, nos remitimos al Sefer Vaikra en el capítulo Perek 21, versículos Pasukim del 1 al 4. Dice la bendita palabra: Yahweh le dijo a Moshe: habla a los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles: nadie deberá contaminarse por ninguna persona muerta de su parentela, excepto por sus parientes más cercanos, su madre, su padre, su hijo, su hija y su hermano, o por una hermana virgen cercana a él que no se haya casado. Por ella puede contaminarse, pero no se contaminará con pariente por matrimonio de manera que se profane. El Eterno aquí, amados, expresa una necesidad de santidad elevada, prohibiendo en este caso toda contaminación física o espiritual de sus Kohanim, de sus sacerdotes. Esta contaminación por cadáver tenía una regulación específica tocante o relacionada a la línea directa y más allegada correspondiente a los familiares del Cohen o sacerdote. El servicio sacerdotal requería de una fuerte consagración al Eterno, donde el mismo hecho de desprendimiento emocional a cualquiera de nosotros le haría arrugar la frente, al punto de preguntarse sobre el porqué de estas regulaciones tan estrictas para los sacerdotes. Pero muchas cosas podemos entender aquí, amados Ahim y Hayot, de este pasaje. Lo primero de ello es que para Yod-Hei Vav-Hei la santidad es muy importante, el hecho de que estemos apartados de toda contaminación. Lo segundo, que seremos expuestos a situaciones delicadas con esta exposición a los cadáveres. Y en tercer lugar, tendremos que ser más exclusivos, delicados y sabios a la hora de asistir a cualquier velorio o entierro al cual nos inviten. Todo esto bajo los niveles y el rigor de santidad de Kedushá establecidos, evitaremos presentarnos de manera indigna delante del Eterno.
Y aquí debemos tener mayor cuidado también, amados Ahim y Hayot, específicamente en vísperas y aún en medio de las fiestas del Eterno, puesto que incurriríamos en un estado tamé o de impureza ritual, y como tal debemos guardar las leyes de purificación correspondientes. Y de aquí surge una mayor claridad y trascendencia en relación con el hecho de pintar los sepulcros de blanco para las fiestas, con el único propósito de que todos aquellos que estaban atentos en guardar el moed, la fiesta, el tiempo señalado, ninguno de ellos se fuera a contaminar por contacto con un cadáver, dado que la ciudad se llenaba de peregrinos. Al ser contaminados estaban exponiendo a contaminación el lugar Kadosh, el lugar santo, sus utensilios y hasta las mismas ofrendas. Esta es una de las razones, amados, por las cuales en la muerte de los hijos de Aarón, él no podía contaminarse con los cadáveres de ellos, ya que la muerte de sus hijos ocurrió en los primeros días del mes de Aviv. También podemos encontrar explicación en que al venir a la fiesta de Pesaj y al ser Aarón el único sumo sacerdote, siendo él el que debía oficiar en una de las celebraciones más elevadas al Eterno, no podía tener contaminación alguna. Otro entendimiento, amados, que podemos tener al respecto está en que por el hecho de la muerte de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, el gozo y bienestar emocional estaban afectados. Sin embargo, las ofrendas debían presentarse con alegría delante de Yod-Heh-Vav'Heh. Por esta razón, el Padre Eterno es tan contundente al decirle a Moshe: dile a Aarón que ni llore por ellos. Como está narrado en el libro Sefer Vaikra, Levítico, capítulo Perek 10, versículo Pasuk 6. Moshe dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no se deshagan el cabello ni se rasguen sus ropas, en señal de luto, para que ustedes no mueran y para que la ira de Yod-Heh-Vav'Heh no caiga sobre la congregación completa. Más bien dejen que sus hermanos, toda la casa de Israel, se enluten a causa de la destrucción que Yod-Heh-Vav'Heh trajo por medio del fuego. El capítulo Perek 21, Pasuk 5 de Vaikra continúa relatándonos en esta primera lilla: no se deben afeitar ninguna parte de su cabeza, ni cortarse los lados de la barba, ni hacerse heridas en la carne. Al mirar este versículo, amados, vienen a la mente aquellos supuestos siervos de Elohim con el título de frailes o curas de denominaciones pseudocatólicas que pelaban la coronilla de sus cabezas y los que se autoflagelaban con palos y látigos en sus espaldas durante los días de sus celebraciones religiosas, que aún son vistas en procesiones delante de muchos espectadores. Y acá hay dos aspectos que podemos revisar. El primero de ellos: no cortarán, y el segundo: no harán incisiones en su carne. Este mandamiento de no cortar los bordes de las barbas en el hombre tiene una explicación certera, y es la de reducir al máximo el atractivo físico de los sacerdotes, lo cual vemos como uno de los principios fundamentales de la santidad, y es que ningún tipo de vanidad pudiera tener lugar o se manifestara en el pueblo del Eterno. Tampoco en las mujeres, ni mucho menos en los varones llamados al sacerdocio. La Escritura nos advierte en Kefa Aleph, 1 de Pedro, capítulo Perek 2, versículo Pasuk 9. Pero ustedes son un pueblo escogido, los Kohanim, los sacerdotes del Rey, una nación Kadosh, santa, un pueblo para Yahweh poseer. Y nos podemos hacer la pregunta ¿por qué? Y es para que nosotros declaremos las alabanzas del que nos llamó y nos sacó de la oscuridad a su luz maravillosa. Además de esto, amados, las prácticas de los pueblos o naciones paganas relacionadas con este aspecto de golpearse o hacerse cortes en la carne o cortes en el pelo por los muertos tampoco debe hacerse en señal de luto o por prácticas espiritistas. La bendita Torá nos continúa relatando en el capítulo Perek 21, versículo Pasuk 6 del libro Sefer Vaikra Levítico: deberán ser consagrados, santos para su Elohim, y no profanar el nombre de su Elohim, porque ellos presentan la ofrenda encendida a Yahweh, el alimento de su Elohim, así que deben ser consagrados, santos. El término santos denota, amados, abstinencia de cosas que no les estaba permitido. El carácter de Kohanim, de los sacerdotes, les daba muchas responsabilidades. De las más importantes estaba la de no profanar el nombre de Yod-Heh-Vav'Heh. Estando en los caminos de Yeshua nos aplica esta misma responsabilidad por la que debemos velar. Y
Como él mismo nos enseñó en Mateo capítulo 6, versículo pasuk 9, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los Shamaim, en los cielos, santificado sea tu nombre. Y aquí cabría la pregunta, amados, de qué significa santificar su nombre. Veamos lo que nos enseña la Escritura en el Sefer Vaikra Levítico, capítulo Perek 22, versículos pasukim 31 al 33. Deben observar fielmente mis reglas. Yo soy Yod-Hei Vav-Hei. No deben profanar mi santo nombre para que yo sea santificado en medio del pueblo israelita. Yo, Yod-Hei Vav-Hei, que los santifico, yo que los saqué de la tierra de Misraim para ser el Elohim de ustedes. Yo soy Yod-Hei Vav-Hei. Y lo podemos ver complementado en el libro del profeta Ezequiel o Yehezkel, capítulo Perek 36, versículos pasukim 23 al 28. Yo mostraré la santidad de mi gran nombre que fue profanado en las naciones, en medio de las cuales ustedes lo profanaron. Y sabrán las naciones que yo soy Yod-Hei Vav-Hei, cuando muestre mi santidad en ustedes a la vista de ellos. Dice Adonai Yod-Hei Vav-Hei. Yo pues los tomaré de las naciones y los reuniré de todos los países y los traeré a su propia tierra. Entonces esparciré sobre ustedes agua pura y serán purificados de todas sus impurezas. Los purificaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan en práctica. Y hablarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Elohim. Aquí, amados, con base en los versículos anteriores, podemos concluir que santificar su nombre es guardar sus mandamientos. Y por esa razón constante es el pedido de Yod-Hei Vav-Hei a la santidad y constante debe ser nuestra práctica y recuerdo de ella. No podemos olvidar a Him Hayot que la sangre del Mashiach fue establecida para justificarnos. La Escritura nos enseña en el libro de Romiim o Romanos capítulo 4 versículo pasuk 5, pero en el caso de alguien que no trabaje en esto, sino confíe en aquel que justifica al impío, su confianza es acreditada por justicia. A su vez vemos en Lucas o Gilel capítulo 18 versículo pasuk 14. Les digo que este hombre se fue a su casa justificado ante Yod-Hei Vav-Hei, al contrario del otro. Porque todo aquel que se exalte a sí mismo será humillado, pero todo aquel que se humille a sí mismo será exaltado. Romillim Romanos capítulo Perek 2, versículo pasuk 13 nos dice también en ese sentido. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. El mandamiento, la Torá, la palabra de Yod-Hei Vav-Hei y la respectiva obediencia es para santificarnos, prueba ineludible de que hemos sido reparados. Como está escrito en Mishle o Proverbios, capítulo Perek 28, versículo pasuk 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. También nos dice Primera de Timoteo, capítulo Perek 4, versículo pasuk 5. Pues es santificado por medio de la palabra de Elohim y de la oración. La palabra santificar es sinónima de apartarse y cuando somos apartados para un propósito específico por parte del Eterno, somos hechos santos para cumplir con el propósito de Yod-Hei Vav-Hei en nuestras vidas. El rabino Shaul concluye permitiéndonos ver la voluntad de Elohim para nuestras vidas en Tesalonikim Aleph o Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos pasukim del 3 al 5. Lo que Yahweh quiere es que sean kedoshim, santos, que se mantengan lejos de inmoralidad sexual, que cada uno sepa cómo contener sus impulsos sexuales de una manera kadosh y honorable, no dejándose llevar por los deseos lujuriosos como los paganos que no conocen a Yod-Hei Vav-Hei. Y continúa el estudio de esta primera aliyá de la Parashá Emor en el versículo 7, capítulo 21 de Vaikra Levítico. No deben casarse con una mujer profanada por la prostitución, ni casarse con una que se ha divorciado de su esposo, porque son consagrados santos para su Elohim. Y aquí este pasaje, amados, nos muestra la gran responsabilidad sacerdotal al elegir una esposa, dados los niveles de santidad que debían tener, superiores a los permitidos para el resto de la población.
Todo esto con el único fin para el sacerdote de presentarse delante del Eterno sin ninguna contaminación espiritual, consecuencia de las cargas pecaminosas que mujeres promiscuas podrían traer para su vida. Ahora bien, amados, toda mujer que ha caminado su vida con una alta contaminación sexual se puede purificar a través del nuevo nacimiento y recibir limpieza de pecados en la conversión y por el conocimiento y la obediencia a la palabra de la verdad, es decir, ser una nueva criatura, como está relatado en Johanán, Juan capítulo 8, versículos Pasukim 4 al 11. Entonces le dijeron a él: Rabí, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ahora, en nuestra Torá, Moshe ordenó que tal mujer fuera apedreada hasta la muerte. ¿Qué es lo que tú dices al respecto? Ellos dijeron esto para tenderle una trampa, para que pudieran tener base y acusarle. Pero Yeshua se agachó y comenzó a escribir en el polvo con su dedo. Y como insistían en preguntarle, él se enderezó y dijo: El que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirar la piedra contra ella. Entonces se agachó y siguió escribiendo en el polvo. Al oír esto, ellos empezaron a ir uno a uno, los ancianos primero, hasta que se quedó solo con la mujer que todavía estaba allí. Poniéndose de pie, Yeshua le dijo: ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? ¿Nadie te ha condenado? Ella dijo: Nadie, Adón. Yeshua dijo: Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no peques más. Esta palabra la podemos tomar para nosotros como casa de Efraín, ya que hemos sido acusados por nuestros hermanos yahuditas de ser adúlteros y habernos prostituido con ídolos entre todas las naciones. Pero hoy hemos caído a los pies del Maestro Yeshua. Él nos levanta y nos justifica por su sacrificio y nos dice: Yo tampoco te condeno, casa de Efraín, ve y no peques más. El Perek, capítulo 21, versículo Pasuk 9 del Sefer Vaikra o Levítico nos continúa diciendo: Cuando la hija de un sacerdote se contamina por prostitución, es a su padre a quien contamina. La echarán al fuego. Este versículo nos da luz y entendimiento, amados, en el pasaje de Bereshit, Génesis, capítulo Perek 38, en el momento que Yehudá ordena quemar a Tamar, su nuera, por adulterio. Ella era hija de un sacerdote. Por esta razón, el Midrash toma fuerza de veracidad cuando afirma que Tamar era hija o nieta del sacerdote Shem, con el título de Malquisedec. Lo vemos en Bereshit, capítulo Perek 14, versículo Pasuk 18. Y el capítulo 21, versículo Pasuk 10 de Vaikra nos sigue diciendo: El sacerdote que está por sobre sus compañeros, sobre cuya cabeza se ha vertido el aceite de la unción, y quien ha sido ordenado para llevar las vestiduras, no debe desgreñarse la cabeza ni rasgar sus vestiduras. Muchas cosas se desprenden de esta gran responsabilidad del sumo sacerdote o Kohen Gadol. Hay tres tipos de versiones con respecto al pelo. La primera de ellas es que no se descubrirá la cabeza. La segunda, que no se rasurará y desgreñará su pelo. Y la tercera es que no se dejará crecer el pelo. El Humash presenta con más claridad esta perspectiva cultural. Evidentemente es inquietante ver la misma frase en su sentido peshat o literal aquí refiriéndonos al método de exégesis Pardes de manera tan irregular y diciendo cosas totalmente diferentes. Y aquí, amados, podríamos hacernos la siguiente pregunta: ¿cuántas más cosas de las Biblias en sus diferentes versiones que llegan a Occidente estarían en igualdad de condiciones a lo que dice el Humash? Y en este caso particular, ¿qué razones tenemos para creerle al Humash? El comentario rabínico está acorde a lo cultural, y aquí podemos observar: el doliente no debe cortar su cabello por 30 días y debe rasgar sus vestiduras. En el libro de Job o Iob, capítulo Perek 1, versículo Pasuk 20, nos dice: Entonces Iob se levantó y rasgó su manto y se rapó la cabeza, y cayendo en tierra se postró. Iob no era sacerdote y tenía como norma social expresar su dolor y profunda tristeza con estos actos. Actos que no estaban permitidos por mandamiento de Torá para el Kohen Gadol. No porque fuera pecado expresar dolor, ya que es un sentimiento dado por el Eterno, sino que tiene que ver más con una actitud con la que se presenta un sacerdote delante del Eterno en el momento de llevar su ofrenda.
Nos dice Corintiyim Bet o 2 de Corintios capítulo Perec 9 versículo Pasuk 7 al respecto. Cada uno dé como se propuso en su corazón, no con tristeza o por obligación, porque Elohim ama al dador alegre. Y todos estos detalles, amados Ahim y Ahayot, que parecieren restrictivos y de gran celo del Eterno para con sus autoridades, nos enseña que hay mayor demanda de santidad para los llamados al liderazgo. Hillel o Lucas capítulo Perec 12 versículo Pasuk 48 nos refiere en este sentido. Sin embargo, el que hizo lo que merecía una golpiza, pero no lo sabía, recibirá pocos azotes. Porque al que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá, y en el que la gente confíe, ellos aún le pedirán más. Esto del liderazgo, amados, en el pueblo de Israel tiene sus condiciones muy bien definidas. Primera de Timoteo, capítulo Perec 3, versículos Pasukim del 1 al 5 nos relatan. He aquí una palabra en la cual puedes confiar. Cualquiera que aspire a ser dirigente en una asamblea, en una Keilah, está buscando trabajo que vale la pena. Un director de asamblea tiene que estar por encima de reproche, tiene que ser fiel a su esposa, con dominio propio, sobrio, ordenado, hospitalario y apto para enseñar. No debe beber con exceso o meterse en peleas, más bien debe ser bondadoso y amable. No puede ser un amante del dinero, tiene que manejar bien su casa, teniendo hijos que le obedezcan, pues si un hombre no puede gobernar su casa, ¿cómo podrá gobernar la asamblea mesiánica de Yod-Heh-Vav-Heh? Y como complemento a este pasaje nos dice Tito en el Perec capítulo 1 versículos Pasukim del 6 al 9. Un dirigente debe ser sin culpa, esposo de una sola mujer, que tenga hijos creyentes y no tengan reputación de ser indómitos ni rebeldes, porque el dirigente tiene que ser irreprochable para que se le confíen los asuntos de Yod-Heh-Vav-Heh. No puede ser voluntarioso o irritable, no debe beber excesivamente, no debe meterse en peleas, ni ser codicioso de ganancias deshonestas. Más bien hospitalario, amante de lo bueno, de mente sensata, íntegro, kadosh y que tenga dominio propio. Debe sujetarse firmemente, digno de la confianza que está de acuerdo con las enseñanzas, para que por sus sólidas enseñanzas pueda exhortar, alentar y rebatir a los que contradicen. Y continuando con el estudio de esta primera aliyá de la Parashá Emor, el capítulo Perec 21, Pasuk, versículo 11, nos dice, no debe ir donde haya algún cuerpo muerto, no debe contaminarse siquiera por su padre o su madre. Y aquí, amados, hay una gran responsabilidad por parte del Cohen Gadol o sumo sacerdote, y es que no debe olvidar su misión de intercesor y la misión reconciliadora ante Elohim. Ambas demandan gran santidad, y esto nos recuerda que nuestro Cohen Gadol no se desvió de su misión por padres o madres, como está narrado en Mateo capítulo Perec 12, versículos Pasukim 46 al 50. Todavía Yeshua hablaba a la multitud cuando su madre y sus hermanos aparecieron afuera pidiendo hablar con él. Tu madre y tus hermanos están afuera, quieren hablar contigo. Pero al que le informó, él contestó, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Señalando a sus talmidim, a sus discípulos, dijo, miren, he aquí mi madre y mis hermanos. Cualquiera que haga lo que mi Padre en el cielo quiere, esa persona es mi hermano, mi hermana y mi madre. Avanzando con el estudio de esta primera aliyá de la Parashá Emor, el capítulo Perec 21, versículo Pasuk 13, nos relata, puede casarse solamente con una mujer que sea virgen. Este pasaje da una norma profética de la condición de pureza de una novia para un Cohen Gadol. Virgen, pura, sin mancha ni arruga. El Mashiach Yeshua, como nuestro Cohen Gadol, no puede recibir algo diferente para las bodas del Cordero. La novia, la Cajal, está descrita en Idgalut, Apocalipsis, capítulo Perec 14, versículos Pasukim del 1 al 5. Entonces miré y allí un cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él habían 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Oí un sonido del cielo como de aguas precipitándose y como de truenos que destellan. El sonido que oí también era como de arpistas tocando sus arpas. Cantaban un canto nuevo ante el trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el canto excepto los 144,000 que han sido rescatados del mundo. Estos son los que no se han contaminado con mujeres porque son vírgenes, ellos siguen al Cordero donde quiera que vaya, han sido rescatados de entre la humanidad como primicias para Yod-Heh-Vav-Heh y el Cordero. Ninguna mentira fue encontrada en sus labios, son sin defecto.
Veamos aquí, amados, otros pasajes para que saquemos nuestras propias conclusiones. El profeta Jeremías o Imería, en el capítulo Perec 31, versículo Pasuk 4, nos refiere: Te edificaré firmemente otra vez, oh Virgen Israel. De nuevo tomarás tus panderos y saldrás al ritmo de las bailarinas. Hitgalut, Apocalipsis, capítulo Perec 21, versículos Pasukim 2 y 3. Y a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, la vi descender del cielo de parte de Yahweh, preparada como una novia adornada para su esposo. Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: Esta es la morada de Yahweh con los hombres, y él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Yahweh mismo estará con ellos como su Elohim. Toda Gabá, muchas gracias, soberano y justo Melech, Rey eterno, por ser el mismo siempre, porque eres fiel a tu bendita palabra y porque conoces nuestras intenciones más profundas, porque siempre has querido hacer distinción entre tu pueblo Israel y las demás naciones, entre lo que es consagrado y las prácticas comunes de las demás naciones, muchas de ellas que desafiaban tu verdad y pureza. Gracias, Santo bendito, porque al dar las pautas ceremoniales para los Kohanim, para los sacerdotes, estabas anunciando de manera profética la venida de tu imagen visible, Yeshua, el Mesías y sumo sacerdote, el Kohen Gadol, que sería el Cordero sin mancha, la ofrenda pura, quien oficiaría el más sublime de los sacrificios de los Korban por toda la humanidad y redención, para los que en medio de las naciones reconocieran su identidad hebrea y su necesidad de retornar al convenio renovado, al Brit Hadashah, por la Dalet, la puerta, Yeshua, tu diestra de poder, quien al morir validaría la ley para volver a contraer nupcias con su amada Israel, limpia, virgen, sin mancha, ahora restaurada y obedeciendo tus mandamientos por amor de tu nombre. Sabemos que eres Eloa justo y bondadoso y no discriminas al incapacitado, pero así como ordenaste que los animales para el sacrificio no tuvieran imperfección, el servicio de tu nación santa y real sacerdocio oficiaría un servicio digno delante de ti, sin contaminación e impureza. Y hacemos la berajá, la bendición, por haber leído la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet vechayei olam natah betocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Ubem Hashem, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos, Ahim Hayot, en el estudio de la primera aliyá de la Parashá Emor. Shalom, shalom, amados, y si el Eterno lo permite, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tab, el que era, el que es y el que ha de venir.